Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Qué actitud mental, emocional, espiritual tenemos que tener para afrontar un momento de extrema incertidumbre como el que estamos viviendo? Y yo creo que tenemos que tener actitud de guerra. El hombre en guerra nos muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Un amigo español me decía que su abuela, que había visto la guerra civil española, siempre decía: mi prima se fue en la guerra. Se fue, no se murió, se fue. Y no le hacía sentido esta afirmación hasta que ha visto lo que ha pasado en España durante estos días, donde la gente no se muere, se va. Cuando son miles los que se van en un día. En los atentados del 11M en Madrid murieron cerca de 200 personas. Fue dramático el atentado de Al Qaeda, pero los homenajeamos, los despedimos, les hicimos un monumento. El coronavirus es una guerra porque se lleva a la gente. Se van 1000 diarios en Italia o en España. Y en Estados Unidos posiblemente pasa lo mismo. En Ecuador lo que está pasando es terrible. Y posiblemente en Chile nos suceda algo similar. Ojalá Dios quiera que no. Pero sin duda el mundo se encuentra en una situación de guerra. Guerra contra un virus maldito. Porque se lleva a los más débiles, a nuestros abuelos, a la gente inmunodeprimida, y los que no toman conciencia y no se cuidan están matando, nos estamos matando entre nosotros. Y eso es una guerra civil. Como decía la abuela, la gente se va en guerra. Una vez vi un hombre en un matrimonio al que fui en un pueblito que se llama Barlinek, en Polonia, de mi amigo Gino Filonzi, que se casó con Katasha, con su novia polaca. Tuve la posibilidad de conocer a un hombre que participó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando me acerqué y lo miré, un abuelo ya octogenario, le dije la palabra guerra en inglés, le dije war, y me miró y asintió. Y vi cómo el alma de ese hombre estaba tocada aún por lo que significa una guerra, por lo que significa una situación humanamente dramática. Y lo que hoy estamos viviendo es eso. Y van a cambiar muchos paradigmas. Después de una guerra o de una pandemia o de una catástrofe global de esta magnitud, se van a quebrar muchos equilibrios, van a empezar cosas nuevas, posiblemente desaparezca el papel moneda, eh, van a cambiar cosas en todo orden, en el trabajo, en las relaciones humanas, eso sin duda. Y va a llegar un minuto donde nosotros vamos a volver a florecer, como pasó después de la peste negra, que salió Miguel Ángel, Donatello y todo el esplendor del ser humano, pero se quebró un sistema. Y eso es doloroso, eso cuesta, es difícil. Entonces, en estos meses que van a ser oscuros, que van a ser meses difíciles, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? Y déjenme empezar por la actitud que no tenemos que tener. Los austriacos, cuando entraron a la Primera Guerra Mundial después del asesinato del heredero al Imperio Austrohúngaro, del archiduque en Serbia, pensaron que la guerra iba a ser muy corta y se vieron totalmente desmoralizados al ver que la guerra se alargaba casi por 5 años. Los alemanes, en su estrategia de guerra Blitz, en la Segunda Guerra Mundial, también pensaban que iba a ser una guerra rápida y se fueron desmoronando poco a poco al ver que su estrategia corta no había funcionado. Los americanos en Vietnam pensaron que con el ejército más poderoso del mundo iban a entrar y salir de Vietnam y la guerra se les alargó y se hizo difícil. Entonces cuidado con el tiempo que calculas. Hay un libro muy bueno de Víctor Frank que habla de un psiquiatra en un campo de concentración. Él sobrevivió a un campo de concentración analizando la situación desde el punto de vista psiquiátrico, o sea, creó un propósito de largo plazo que le permitió vivir ahí dentro. Y una de las cosas que cuenta en su libro, que es un libro que les recomiendo, tiene que ver con la esperanza. ¿Dónde fijas la esperanza?
Él cuenta que uno de los prisioneros, uno de los más fuertes, había puesto su esperanza en una fecha de salida y siempre le decía que ese día los iban a liberar. Cuando ese día llegó y no se cumplió, se vino abajo, se derrumbó y se murió. Entonces, la actitud que no tenemos que tener es pensar que esto va a ser corto, que el verano va a eliminar el virus, porque posiblemente no es así, que la curva va a subir y luego va a caer en picada, posiblemente haga forma de meseta y no sea así, que es una crisis de 2 semanas o que la cuarentena va a durar solo 15 días. Cualquier esperanza que pongas en el medio plazo te puede jugar una mala pasada. Así que mejor empieza a pensar en cuál es el sentido de todo esto en tu vida en el largo plazo. ¿Qué le vas a contar a tus nietos? Conéctate con el honor, con el orgullo, con el para qué lo haces esto, para quién lo haces. ¿Y cuál sí es una actitud correcta? Tampoco la de subestimar la potencia o la gravedad de la situación. No podemos subestimar lo que está pasando, como hizo Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial cuando subestimó la amenaza de Hitler y pensó que podía llegar a un acuerdo con él firmando los pactos de Múnich y celebrándolos en su llegada a Inglaterra. Y 6 meses después Hitler no respetaba el pacto y invadía Polonia y la guerra llegaba de todas maneras. Entonces, no pongamos las esperanzas ni en pequeñas soluciones que pueden tardar mucho más de lo que nosotros imaginamos. Pero ¿qué actitud es correcta? Para mí la de Winston Churchill, el mejor de todos. Primer ministro de Inglaterra, una vez que Chamberlain dimite cuando Hitler inicia la guerra y asume con un coraje estoico. Y tiene un discurso que es maravilloso, donde le dice a los ingleses: "We will never surrender", nunca nos rendiremos. "We will fight on the hills, we will fight on the lands", pelearemos en las montañas, pelearemos en los campos, y si nos derrotan en las montañas, en los campos, pelearemos desde nuestras colonias y vendremos, pero "we will never surrender", nunca nos rendiremos. Y, y esa es la actitud que hay que tener, saber que vienen meses difíciles y hacer como hacían los ingleses. Los ingleses seguían tomando el té cada día de la Blitz y del bombardeo de los alemanes de la Luftwaffe sobre Londres. Se metían debajo en el subway y seguían tomando el té y seguían respetando sus principios y sus valores y diciendo: "We will never surrender", lucharemos hasta vencer. Y lo mismo tenemos que hacer contra este virus. Nunca bajemos la guardia y nunca nos rindamos. Y el primer día el virus nos va a ganar 10-0, como en un partido de fútbol. Pero tú, cuando el otro equipo te mete 10 goles, puedes bajar los brazos y rendirte y dejar que te humille. O meter 2 goles y perder 10-2. Y la próxima vez que juguemos, te meteré 4 goles y perderé 10-4. Y la siguiente, 10-6. Y luego 8-6. Y al final te ganaré. Esa es la actitud. Y esa actitud es por todo el tiempo que sea necesario. Conéctate con tus valores, conéctate con tu identidad profunda, entiende el sentido que lo que está pasando tiene para ti, en tu corazón, en tu vida, en tus relaciones. ¿Qué transformación interior puedes generar desde lo que está pasando? ¿Dónde está ese corazón valiente que hay en ti y cómo puedes sacarlo a relucir en este momento? Y nunca olvidemos que el miedo a perder la vida no nos quite las razones para vivir. Ese es mi mensaje para ustedes, amigos y amigas. Que estén muy bien.